cervical. Como acabo de decirles, toda la columna vertebral, recuerdan cuando estábamos avanzando en generalidades, les había dicho de que el esqueleto está compuesto por 5 partes. Dentro de esas 5, una era la columna vertebral, ¿cierto? Entonces, esta columna vertebral de igual manera se va a dividir en regiones. Ya como les dije, de las cuales estas regiones solamente vamos a abarcar en este tema esta que va a ser la región cervical. ¿Ya? La región cervical entonces está compuesta por 7 vértebras, las cuales son nominadas de esa manera, la C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Todas van a tener unas características específicas, pero la C1, la C2, la C6 y la C7 tienen características especiales de sus vértebras. Ya, entonces eso es lo que vamos a describir ahora. Como les dije, las vértebras, en otras palabras, la C3, C4 y C5 ya van a tener estas características que vamos a mencionar a continuación. ¿Cuáles son ellas? Vamos a tener, para empezar, esto que va a venir a ser el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral va a tener forma de un cubo, por lo tanto va a tener caras, ¿cierto? Que vendría a ser, aquí me van a seguir con lo que estoy marcando, que vendría a ser la cara superior, cara inferior, cara anterior, esta que vendría a ser la cara posterior y, bueno, las dos caras laterales, una y la otra. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en cada una de estas caras? En la cara superior encontramos estas dos apófisis que son conocidas con el nombre de apófisis unciformes o llamadas también ganchos estas. ¿Sí? La cara inferior, que vendría a ser esta, aquí síganme por favor, estoy pintando con amarillo, creo que no se ve el amarillo, lo voy a hacer con negro. Esta, que vendría a ser la inferior, entonces va a tener una superficie articular justamente para estos ganchos, ¿cierto? Si estamos hablando de que la superior va a tener los ganchos, la cara inferior de la vértebra superior va a tener la superficie articular para estos ganchos, ¿sí? La cara anterior va a presentar esto. Esta va a venir a ser la cara anterior, que es la saliente vertical media. Saliente vertical media. La cara posterior, como se pueden dar cuenta acá, es el límite anterior de lo que es nuestro agujero vertebral, ¿verdad? La característica de este agujero vertebral en las vértebras cervicales es justamente eso que tiene forma de triángulo. ¿Ya? Si ustedes agarran una vértebra para comparar si es una vértebra cervical, si es una vértebra dorsal, si es una vértebra lumbar, van a darse cuenta de su agujero. En las cervicales el agujero vertebral es de forma triangular. Bien, nos falta describir las caras laterales, ¿verdad? Estas caras laterales van a tener dos cosas que se desprenden de estas caras. Uno va a ser esto, lo que estoy marcando ahorita, que se conoce con el nombre de pedículo. Un pedículo y otro pedículo. Ya. Ahora, antes de pasar a otra característica, vamos a describir estos pedículos. Los pedículos, cuando se interponen las vértebras una sobre otra, entonces cuando se articulan, vengámonos a esta imagen, que va a venir a ser este un pedículo y este el otro pedículo, ya, van a formar
esto que vendría a ser el agujero intervertebral, esto. Y por este agujero intervertebral va a pasar el nervio espinal, ¿ya? La segunda cosa que les dije que se desprende de las caras laterales del cuerpo vertebral es esto, que son las raíces anteriores, raíz anterior y raíz anterior, de todo esto que vendría a ser las apófisis transversas. ¿Ya? Todo eso entonces es la apófisis transversa. Estas apófisis transversas, como acabo de decirles, va a tener una raíz anterior y va a tener una raíz posterior, que al unirse estas dos raíces van a formar esto que va a ser el agujero transverso. Agujero transverso, agujero transverso. Bien, como se han podido ir dando cuenta, si no un 100%, pero sí hay una gran cantidad de agujeros que tienen algún contenido, ¿no es cierto? Entonces, en estos agujeros vertebrales van a pasar la arteria, la vena y el nervio vertebral. Pero lo voy a hacer acá para que lo tomen en cuenta esto. Tenemos nuestras 7 vértebras cervicales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, como acabo de decirles, por los agujeros transversos va a pasar la vena, va a pasar la arteria y va a pasar el nervio. Ya, arteria, vena, arteria y nervio vertebral. Pero, ojo, tomar en cuenta esto. La vena vertebral pasa por el agujero transverso desde la C7 hasta la C1. Entonces, por todos los agujeros transversos de la vértebra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no es cierto? La arteria vertebral solamente pasa por el agujero transverso de la C6 a la C1. Y el nervio vertebral solamente lo vamos a encontrar en el agujero transverso de la... Ay, ¿dónde está? C5 y de la C6. ¿Ya? Tomar en cuenta, por favor, eso. Ya. Ahora, como para que no se olviden, aquí se los puse de colores, como memo técnico. ¿Qué pasa por el agujero transverso de las vértebras cervicales? Van vena, arteria y nervio. Ya dependiendo de qué agujero específico se les pregunte, ya van a saber si va a pasar la vena, la arteria, el nervio, o solamente la arteria o solamente la vena. ¿Ya? Bien. Pasamos a esta otra estructura que tenemos en las vértebras, que son nuestras apófisis articulares. Estas. Aquí tenemos una apófisis articular y aquí tenemos la otra apófisis articular. ¿Ya? Cada una de estas apófisis articulares va a tener una carilla articular superior y una carilla articular inferior para poder articularse. ¿A qué me refiero con esto? Si estamos describiendo esta vértebra, les dije que va a tener su apófisis articular superior a cada lado y va a tener su apófisis articular inferior, ¿verdad? Y ahí. En el momento de la articulación va a pasar lo siguiente. Superior, superior
Hacemos aquí otra. Ahí. Entonces, ¿cómo describiríamos la articulación en este caso? Vamos a decir, esta es una vértebra que tiene las apófisis articulares con su carilla superior y con su carilla inferior, ¿verdad? Las inferiores son las celestes. Bien, donde la apófisis o la carilla articular superior se va a articular con la carilla inferior de la vértebra superior. Y la carilla articular inferior se articula con la carilla articular superior de la vértebra inferior, ¿ya? Entonces solamente ir jugando el superior con el inferior y de esa manera van a ir articulándose una con otra de las apófisis articulares, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos? Esta otra estructura que se llama láminas. Como pueden ver las láminas, entonces se van a extender desde las apófisis articulares hasta lo que vendría a ser esta, nuestra apófisis espinosa. Otra de las características que tenemos en estas vértebras es de que las apófisis espinosas son como las están viendo, son bitubercular. Ya en la parte del vértice, estas se dividen y se vuelven bitubercular, así. Entonces, esas son las características que van a tener las vértebras cervicales. Pero como les había dicho, de que hay la C1, la C2, la C6 y la C7, tienen sus características específicas, ¿no es cierto? Entonces pasamos a describir eso. La C1 también es conocida con el nombre de Atlas. ¿Por qué? ¿Por qué les pongo a ver esa imagen? ¿Por qué creen que se va a denominar o por qué se ha denominado Atlas a la primera vértebra cervical? Si alguien sabe, puede activar su micrófono, por favor, y que sus compañeros le escuchen. A ver, viendo esa imagen, ¿por qué creen que le pusieron Atlas a nuestra primera vértebra cervical? Nadie. Bueno, ¿quién fue Atlas en la mitología griega? Fue un titán que fue condenado o castigado por Zeus a llevar el mundo en sus manos, ¿cierto? Entonces es por eso que asemejan que la cabeza, que nuestra cabeza, va a venir a ser este mundo. Y que Atlas es, como estamos viendo, el que lo sostiene. Y efectivamente, nuestra primera vértebra cervical es la que entra en articulación con el occipital para poder dar la firmeza y que nuestra cabeza esté parada encima del cuello, ¿ya? Por eso es que se denomina Atlas a la primera vértebra cervical. Bien, si ustedes ven esta imagen, ¿cuál es la diferencia que tienen con la que ya hemos descrito? Exactamente la misma que están pensando. Esta no tiene cuerpo, ¿verdad? En vez del cuerpo, tiene estas dos masas laterales. Aquí tiene una y aquí está la otra. Son las masas laterales. Que de igual manera estas masas laterales van a presentar una cara anterior, una cara posterior, cara lateral, cara medial, la que estamos viendo acá, nuestra cara superior, esta, y esta que vendría a ser la cara inferior, aquí y aquí, ¿sí? La cara superior, si ustedes observan en cualquiera de las dos imágenes, en la cara superior tenemos una pequeña excavación, ¿cierto? Como un plato, como un lavador, qué sé yo. Y es justamente ahí donde va a articularse con los cóndilos del occipital. Es ahí donde el occipital va a tener la firmeza para apoyarse
y así sostener nuestra cabeza en la columna cervical, ¿ya? Entonces, estas, como les digo, estos lavadores, estas excavaciones que tenemos acá, se llama cavidad glenoidea para los cóndilos del occipital, ¿ya? En la cara inferior solamente vamos a tener la superficie articular para la articulación con la cara superior del axis, ¿verdad? Bien. De la cara anterior, de esta cara anterior, se va a desprender esto que se conoce con el nombre de arco anterior. De la cara posterior se va a desprender el arco posterior. De la cara lateral se están desprendiendo la raíz anterior y la raíz posterior de las apófisis transversas para así formar el agujero transverso, ¿verdad? Y de la cara medial, de esa cara medial, aquí estamos viendo un tubérculo que no tiene ningún nombre en específico, pero se lo denomina tubérculo para la inserción del ligamento transverso. Entonces el ligamento transverso va a ir a insertarse ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué más nos falta? Si ustedes ven el arco anterior, hay dos estructuras que tenemos que describir. Una, que es este, que es conocido con el nombre de tubérculo anterior. En este tubérculo anterior se va a insertar el músculo largo del cuello. En el arco posterior tenemos este otro tubérculo donde se inserta el músculo recto posterior menor de la cabeza, ¿ya? Tenemos estos otros tubérculos laterales que van a dar inserción a los músculos rotadores y flexores de la cabeza y cuello. Y aquí también en la parte posterior del arco anterior vamos a tener esta superficie articular que va en relación con el diente del axis, acá. Ahí. Esta es nuestra superficie articular para la articulación con el diente del axis. ¿Sí? Esa es toda nuestra primera vértebra cervical o llamada también atlas. Pasamos a nuestra segunda vértebra cervical o axis. La única diferencia en el axis es en la parte del cuerpo. Este va a venir a ser nuestro cuerpo. Esto. Y la diferencia a la vértebra cervical común es en que la cara anterior, esta cara anterior, va a presentar la cresta media anterior triangular. ¿Se acuerdan que en la vértebra que describimos, que puede ser una C3, C4 o C5, en la cara anterior salía la saliente vertical media, ¿no es cierto? En este axis encontramos la cresta media anterior triangular. Y en la cara superior, en esta cara superior que en la vértebra común encontrábamos las apófisis unciformes, aquí encontramos otra apófisis que va a venir a ser la apófisis odontoide o llamado también diente del axis. Ya Esas son las únicas dos diferencias que va a tener el axis. Ahora, esta apófisis odontoide, como pueden ver, tiene unas carillas articulares, una carilla articular anterior, que es esta, que va a ir a articularse con la cara posterior del arco anterior aquí vemos. Esta vendría a ser la carilla articular anterior, entonces va a ir a articularse con la parte posterior del arco anterior del atlas, ¿verdad? Y la posterior, esta carilla articular posterior, ¿con qué se relaciona? Exactamente con que va a venir a ser nuestro ligamento transverso, porque aquí estaría entrando el diente, ¿verdad?
Esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. Bien. Y obviamente en la parte, como pueden darse cuenta aquí en el atlas, el agujero vertebral está dividida en dos partes por esto que es nuestro ligamento transverso. En la parte anterior entra el diente y en la parte posterior va a entrar la médula, ¿verdad? Bien. Lo demás en cuanto al axis es lo mismo. Va a tener sus láminas, tiene sus pedículos, tiene las apófisis transversas, tiene su agujero transverso, tiene su apófisis espinosa bitubercular, tiene su agujero vertebral en forma triangular, es lo mismo. Tiene también aquí las apófisis articulares, la carilla superior, su carilla inferior, es lo mismo, solamente esa es la diferencia. Bien, en la sexta vértebra cervical, si ustedes ven esa imagen con la primera imagen que vimos, es totalmente igual, totalmente igual. La única diferencia está acá, en la raíz anterior de la apófisis transversa. Esta raíz anterior de la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical ya es mucho más grande, es más pronunciada esto. Y a eso se le denomina tubérculo carotidio o de Chassaignac. Algunos de ustedes, me imagino que la mayoría, o por no decir todos, han visto que en las películas agarran en la parte cervical, medio que hacen la forma de apretar y la persona se desvanece, ¿cierto? Entonces, ahí está la lógica de eso, ahí está la explicación de eso, porque este tubérculo carotidio entra en completa relación con la arteria carótida interna. Entonces, la carótida interna estaría a este nivel, cosa que cuando se hace la compresión en esta parte, se deja de oxigenar el cerebro y por eso es que la persona pierde el conocimiento. ¿Ya? Ahora, nuestra última vértebra cervical, que es la C7, ¿verdad? O llamada también vértebra prominente. ¿Por qué se va a denominar vértebra prominente? Porque si ustedes ven la imagen, esta vértebra es mucho más larga, más prominente que las demás. ¿Ve? Entonces, por eso es que se denomina vértebra prominente. ¿Sí? El proceso espinoso o la apófisis espinosa de esta vértebra es más larga. Y otra característica que tiene esta es de que si se dan cuenta acá, no es bifurcada, ¿verdad? Es monotubercular, no es bitubercular. Otra diferencia a nivel del cuerpo es de que ya presenta en la parte inferior las carillas articulares para la primera costilla. Esa. Otra diferencia es de que nuestros agujeros transversos son mucho más pequeñitos. Otra diferencia es de que la apófisis transversa es más larga. Es más larga. Y también las láminas van a venir a ser más altas. Entonces, conociendo todo lo que ya hemos descrito, ustedes tranquilamente pueden reconocer si es una vértebra cervical, si es una C7, si es una C6, si es una C3. Obviamente la C1 y la C2 son muy diferentes de las demás vértebras, ya sea una lumbar, sea una dorsal, entonces ya ustedes van a poder reconocer, ¿ya? Bien, continuamos con las articulaciones. Hasta ahí terminamos todo lo que es hueso de cabeza y cuello, ¿ya? Ahora sabemos que las articulaciones es la unión, ¿cierto? La forma en que se unen estos huesos. ¿Cuáles son las articulaciones de la cabeza y cuello? Y lamentablemente, chicos, este tema, bueno, es más teoría que práctica, porque hasta las imágenes incluso son a veces muy difíciles de mostrarles, ¿ya? Bueno, las articulaciones entonces de la cabeza y cuello, hemos visto que todas las articulaciones del cráneo son suturas. Y habíamos hablado en la clase de generalidades que las suturas son
articulaciones sin movimiento, ¿no es cierto? Entonces son articulaciones sin artrosis, todas las articulaciones del cráneo. Bajando un poquito a lo que es ya la parte de las articulaciones de la cara, vamos a tener una articulación que es la temporomandibular. Esta articulación temporomandibular es una doble condilia, ¿ya? Donde las superficies articulares, donde las superficies articulares van a ser la raíz transversa de la apófisis cigomática del hueso temporal, va a ser la fosa mandibular en el temporal, recuerdan dónde está, y va a ser esta la apófisis condilia de la mandíbula. Entonces, esas van a ser las superficies articulares, ¿cierto? Que estas van a estar unidas por medio de un disco articular. Ahora, estas articulaciones necesitan, como habíamos visto, también medios de unión, medios de fijación para que la articulación pueda ser más resistente, ¿verdad? En este caso de la articulación temporomandibular, sus medios de unión van a ser la cápsula articular, como estamos viendo acá, esta va a ser su cápsula articular, ¿sí? Y también vamos a tener ligamentos para poder tener más firmeza en esta articulación. Tenemos aquí este que vendría a ser nuestro ligamento lateral, que se inserta superiormente en el tubérculo cigomático anterior y en la parte lateral de la fosa mandibular. E inferiormente va a ir a insertarse en la parte lateral del cuello de la apófisis condilar de la mandíbula, ¿ya? Tenemos también otros ligamentos, que es el ligamento medial, bueno, que lamentablemente por la ubicación que tiene, pues no se puede mostrar en imágenes, pero les voy a decir de dónde a dónde va insertándose para que ustedes se den cuenta, ya más o menos ubiquen en dónde va a estar este ligamento. Ya el ligamento medial, entonces, superiormente se va a insertar en el extremo medial de la fisura petrotímpano escamosa y en la espina del estenoides, e inferiormente se inserta en la cara medial del cuello de la apófisis condilar de la mandíbula. Y también tenemos este otro grupo de ligamentos que son ligamentos accesorios, que van a ser el ligamento esfenomandibular, el esfenomandibular, el estilo mandibular, que vendría a ser este, y tenemos también al pterigomandibular, ¿ya? Entonces, esos son los ligamentos accesorios. Ahora, ¿qué movimientos nos va a permitir hacer esta articulación temporomandibular? Obviamente que si estamos hablando va a ser de la mandíbula, ¿no es cierto? El movimiento que va a tener va a ser más de la mandíbula. Va a tener el descenso y la elevación de la mandíbula, la propulsión y la retropulsión, y también va a permitir que haya lateralidad en la mandíbula. Bien, eso es de la articulación temporomandibular. Ahora pasamos a lo que son las articulaciones ya de la columna cervical. Estas articulaciones de la columna cervical en sí van a venir a ser 4 en total, que son de las vértebras cervicales entre sí, la atlantoaxial, la atlanto-occipital y la del occipital con el axis, ¿ya? En esta imagen que ustedes están viendo aquí ahorita es de las últimas 5 vértebras cervicales. ¿Qué quiere decir eso? Que es la forma que se articulan la C3, C4, C5, C6 y C7, ¿verdad? Y estas lo hacen de 2 maneras. Una, a nivel del cuerpo, como ven acá, a nivel central, se puede decir a nivel del cuerpo, ya que va a tener un solo disco intervertebral. Por lo tanto, va a ser una articulación artrodia, ¿sí? Y lateralmente, obviamente que también tiene que haber una unión lateral, ¿no es cierto? Porque si no, que se una solamente en el medio, pues es complicado. Y lateralmente vamos a tener entonces esto, lo que estamos viendo en esta imagen,
que es nuestro ligamento supraespinoso o llamado también ligamento nucal, el cual se está desprendiendo desde la protuberancia occipital externa, cresta occipital externa, y está bajando por todas las apófisis espinosas hasta la C7. Y entonces esa es la forma en que se unen las últimas 5 vértebras cervicales. Bien, continuamos con las otras articulaciones que van a ser del atlas con el axis, del atlas con el occipital y del occipital con el axis. Bien, en la articulación atlantoaxial, atlas con axis, es una articulación tipo trocoide. Ya esto lo habíamos explicado en lo que hemos visto de vértebras, pero esta articulación atlantoaxial tiene 3 maneras de articularse. La primera es la media, ya que la que estamos viendo acá, ¿en qué consiste esta? Solamente en la unión del diente del axis con el anillo del atlas. ¿Y este anillo cómo está formado? Está formado por lo siguiente. Anteriormente, el arco anterior, ¿verdad? Y posteriormente estaría formándolo el ligamento transverso. Pero no queda ahí. Tenemos nuestro ligamento transverso. Ahí. Este mismo. ¿Ya? Solamente que este ligamento transverso tiene también 2 fascículos, un fascículo superior y un fascículo inferior. El fascículo superior va a ir a insertarse acá al clivus del occipital, ¿ya? Y este fascículo se denomina occipito transverso, ligamento occipito transverso, occipito transverso. Y el fascículo inferior va a descender hasta lo que es el cuerpo del axis. Hagamos de cuenta que ese es el cuerpo del axis. Y este fascículo se va a denominar ligamento transverso axial. ¿Ya? Y de esa manera se forma nuestro ligamento cruciforme. Entonces, ¿cómo está formado el ligamento cruciforme? Por el ligamento transverso, el fascículo superior, que vendría a ser el ligamento occipito transverso, y el fascículo inferior, que sería el ligamento transverso axial, ¿ya? Entonces, de esa manera, el axis con el atlas están unidos en la parte media. En la parte lateral, ¿cómo se unen estos? Como pueden ver acá, lateralmente. Entonces, solamente tenemos esta unión lateral, ¿verdad? Porque la central ya la hemos hablado en qué consiste. Lateralmente están unidos solamente por un ligamento que es el ligamento de Arnold. Este que va a ser el ligamento de Arnold, o llamado también ligamento lateral inferior. ¿Ya? Este tipo de unión lateral del atlas con el axis es sin disco articular, no tiene disco articular, solamente va a tener una franja sinovial. Los ligamentos que van a ayudar a estar más firme a esta articulación van a ser el atlantoaxial anterior y el atlantoaxial posterior, que si ven, si dibujamos o tratamos de interpretar esto, el ligamento atlantoaxial anterior va a ir del arco anterior del atlas, o sea, se va a desprender del arco anterior del atlas hacia la cara anterior del cuerpo del axis, ¿no es cierto? Entonces vendría ahí, así. Y el posterior vendría a ir del arco posterior del atlas, de acá,
hacia la base de la apófisis espinosa y hacia las láminas. Entonces, de esa manera, estos ligamentos van a ayudar a la articulación. Ahí. ¿Ya? Bien. Pasamos a la articulación atlanto-occipital. Atlas con el occipital. Lo más fácil. Sus superficies articulares van a ser el occipital, los cóndilos, y del atlas, estas que van a venir a ser las cavidades glenoideas, ¿verdad? Bien, pero ¿cómo se van a unir? ¿Con qué se van a unir? Sus medios de unión van a ser las membranas atlanto-occipital anterior y la atlanto-occipital posterior. Ahora, ¿de dónde a dónde van a ir estas? La atlanto-occipital anterior va a ir del borde anterior del agujero magno. Este es nuestro agujero magno y este va a ser nuestro borde anterior del agujero magno, ya, hacia el arco anterior del atlas. Entonces, eso va a ir a fijar así. Y el atlanto occipital posterior, lo contrario, ¿no? Va a ir del borde posterior del agujero magno, que vendría a ser este, hacia el arco posterior del atlas. Ahí. Bien, nada más. Y nos vamos a la articulación del hueso occipital con el axis. Ahora sí, chicos. A ver, quiero que piensen un poquito en esto. Vamos, ¿cuál vendría a ser la forma que se articula el occipital con el axis? A ver, ¿quién quiere responder esa pregunta? El que sepa, active su micrófono, por favor. Ahorita ya estoy en el chat. ¿Cuál creen que va a ser la superficie articular del occipital con el axis? A ver, ¿quién sabe? Piensen un poquito, occipital con el axis. ¿Qué parte del occipital se une al axis? ¿Siguen ahí, chicos, o se durmieron? Seguimos. Ah, ya. Apófisis odontoides del diente del axis. No, a ver, sigan pensando. Occipital con el axis. Recuerden, el axis es la segunda vértebra. ¿Qué los va a unir? ¿Qué parte los une? Ya, vamos. A ver. Bien, aquí lo que quería llegar a que ustedes se den cuenta es que si estamos hablando de este que es mi occipital, ¿sí? Y este que vendría a ser mi axis, ¿cuál es lo que los va a unir? ¿Qué superficie articular los une? Ninguna, ¿verdad? No hay forma en que el occipital con el axis tengan una unión directa, porque en medio de estos dos va a estar nuestra C1, va a estar el atlas. Entonces, de ninguna manera pueden estar unidas articularmente estas.
Lo único que tiene para unirse el occipital con el axis son membranas y ligamentos, los cuales son los que vieron en la diapositiva. La membrana tectoria y el ligamento occipito odontoideo. Ya, ahora, ¿en qué consiste eso? Me voy a robar una imagen de acá, chicos, para que pueda explicarles mejor, ¿ya? A ver, ¿dónde está en esta? Ya. Ahí. Bien, entonces la membrana tectoria, le puse esto porque, como les digo, uno de los medios de unión va a ser el occipital, ¿cierto? El otro va a ser el axis. Entonces la membrana tectoria va a ir, este va a ser nuestro axis. La membrana tectoria tiene 3 fascículos, un fascículo medio y 2 fascículos laterales. El fascículo medio va a ir del axis, del cuerpo del axis, al clivus del occipital. ¿Recuerdan cuál es el clivus del occipital, verdad? Entonces va a ir hasta el clivus del occipital. Ahí. Y los fascículos laterales van a ir de igual manera del cuerpo del axis hacia el borde del agujero magno. Ahí va a llegar a insertarse. Esa es la inserción de la membrana tectoria. Entonces, del cuerpo del axis, el fascículo medio hasta el clivus, y del cuerpo del axis, los fascículos laterales hacia el borde del agujero magno. ¿Ya? Y si hablamos del ligamento occipito odontoideo, estamos hablando ya de occipital con la apófisis odontoides, ¿verdad? Y dijimos que la apófisis odontoide iba a ser el diente del axis. Entonces, este es nuestro diente. Ahí. Y el ligamento, obviamente, que va a unir el occipital con el diente. Pero de igual manera, este ligamento occipito-odontoideo tiene 3 fascículos. Un fascículo medial, a ver con qué color les hago con este. Un fascículo medial que va a ir del borde anterior del agujero magno. Entonces, este que vendría a ser el borde anterior del agujero magno, el medio, ¿verdad? Hacia el vértice del diente. Entonces, este va a bajar ahí. Así, al vértice. Y los fascículos laterales de este ligamento van a ir de los cóndilos del occipital, de acá, de acá, hacia los laterales de la apófisis odontoide. Ahí. Ahí. Entonces, de esa manera es lo que nuestra cabeza está firmemente en el cuello. Eso es todo en cuanto a las articulaciones de cabeza y cuello. ¿Vieron qué fácil y bonito este tema? Bien, ahora sí. Preguntas. Ya. ¿Qué parte tuvieron más dificultad